Importante hoy recibir a uno de los jueces quizá más mediáticos, más conocidos, que puede estar en el primer recuerdo de un ciudadano cuando dicen, oye, ¿conoces a algún juez? Pues claro, ha tenido pronunciamientos, resoluciones que han hecho noticia, y hablamos del juez Richard Concepción Carguancho, a quien hemos invitado y a quien vamos a darle la bienvenida a Latina. Porque ahí está, juez, bienvenido, gracias por su tiempo, mucho gusto tenerlo. Efectivamente queríamos escuchar de usted a propósito de esta situación de que tiene en la justicia un pedido para que sea apartado del caso Guayquis en la sombra. De hecho, se mencionaba que usted había adelantado opinión en su función como docente en una clase donde había utilizado una diapositiva precisamente con algunos personajes de esta investigación, ¿no? En medio de esa situación, la pregunta sería, ¿en qué está primero esta investigación? Bienvenido, señor juez Richard Concepción Carguancho. Ante todo, muy buenas noches. Un saludo para usted y para toda la audiencia de tu prestigioso programa. Bien, agradezco el espacio y antes de responder a tu pregunta, quisiera decir que he venido para dar esta entrevista y gracias por el espacio, porque ya tengo los permisos correspondientes que he gestionado ante los órganos correspondientes del Poder Judicial, porque si yo declaro sin estos permisos, simplemente se me apertura un proceso disciplinario. Bien, antes de responder a tu pregunta, discúlpame que todavía no responda de manera directa o frontal lo que se me ha pedido. Yo estoy saliendo a los medios de comunicación básicamente porque estoy siendo objeto de una campaña de demolición por un sector de la prensa, ¿no? No quisiera personalizar, simplemente es una campaña de demolición que busca desprestigiarme. Yo tolero, yo soy consciente que estamos en un espacio democrático y en donde es normal y regular que hayan críticas contra los funcionarios públicos. Claro, sobre todo con los actores de justicia, ¿no? Que imparten justicia y que en algunos momentos pueden caer precisamente en situaciones como las que están registradas, digamos, en el reglamento de cómo tienen que comportarse jueces y fiscales. Pero yo no estoy conforme, o sea, yo estoy en contra cuando ya buscas humillar a la persona, insultar a la persona e incluso han pretendido burlarse de mi apellido materno, ¿no? Solamente lo dejo ahí, ¿no? E incluso he sido interceptado, ¿no? Por donde transito de manera inopinada. Se me ha pedido que responda preguntas cuando no podía hacerlo porque no tengo los permisos. Bien, vamos a los... Cuénteme en qué está ese proceso. Respecto al primer tema sobre el presunto adelanto de opinión, ocurre que yo dicté una clase para una entidad educativa y en esa clase... Udeápolis, efectivamente. Se pusieron varias diapositivas y en una de las diapositivas yo puse por error, ¿no?, una imagen, una publicación periodística del Diario de la República en donde estaban 3 personas, ¿no? Y por error la puse y yo mismo le pedí a la entidad Udeápolis que lo retirara porque lo había puesto simplemente por error. Y esto lo he dicho desde el primer momento porque como magistrado yo no puedo faltar a la verdad, ni puedo dejar de ser transparente. Me equivoqué, cometí el error. Y esto fue materia de una recusación en mi contra. Se dijo que a partir de estas 3, de esta imagen, publicación periodística de la República... Que tenía un título, ¿no? Que tenía un título... Ni siquiera tenía un título, la sola publicación. Lo que pasa es que... La diapositiva hacía alusión a un sistema, a la corrupción en el sistema de justicia. La clase era sobre un tema jurídico, sobre delitos contra la administración pública, pero por error, ¿no?, puse esa imagen del Diario de la República. Por cierto, en esa imagen no existía ninguna anotación. No existía ninguna anotación, ni tampoco comentario alguno. Menos yo le puse nada. ¿La clase no era un poco apuntando a eso? Era un tema simplemente técnico, era una clase estrictamente jurídica en términos generales, sin hacerse mención a ningún caso en particular. Por cierto, a partir de esa imagen se pretendió sostener que yo había adelantado opinión.
se planteó una recusación en mi contra, yo hice los descargos correspondientes. Lo primero que hice fue reconocer que yo mismo por error había puesto esa imagen, pero que eso no, digamos, afectaba mi imparcialidad. ¿Por qué? Porque yo no había emitido ningún comentario, no había puesto ninguna frase, ninguna palabra en alusión a las personas que estaban investigadas. Es decir, no emití ningún comentario. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior que resolvió la recusación? Dijo que efectivamente se ha verificado que el magistrado no había emitido ningún comentario sobre las personas investigadas. Y además hizo la anotación siguiente: respecto a esa imagen, ¿no?, por sí sola no constituye un adelanto de opinión, pero sí resaltó, y eso también hay que reconocerlo, que debí ser más cauto cuando colocaba las diapositivas, ¿no? Pero no me apartó del caso. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mi pregunta ahí, permítame interrumpirlo, sí. Mi pregunta ahí es: ¿en qué estado está este pedido de recusación? Entendemos que ha subido a, digamos, el otro nivel judicial. ¿Y qué sabe usted de ese caso también? Yo porque finalmente esto podría hacer que usted lo aparten de ese caso Guayquis en la sombra, ¿no? Bien, sobre eso se planteó una recusación y con ello se declaró infundada, y en principio sigo en el caso, ¿no? Pero las partes tienen todo el derecho, han recurrido a la justicia constitucional y en primera y segunda instancia prácticamente se les ha denegado el pedido de apartarme. Entiendo que se ha planteado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Correcto. Y me parece que ha ingresado, porque yo no lo veo, ya no veo ese caso, sino lo ve el Procurador del Poder Judicial, y el Procurador del Poder Judicial está viendo ese caso. O sea, usted no tendría ahí que defenderse. No, hay un Procurador del Poder Judicial que se encarga de eso, y seguramente entiendo que ya ingresó al tribunal y creo que va a resolver cuando corresponda. Entiendo también que el tribunal tiene una carga alta con otros casos importantes. ¿Y ahora usted ha tomado alguna medida, digamos, como para intentar ser más prudente? Porque claro, lo que un ciudadano puede percibir de aquí es: oye, primero, ¿cómo es que un juez a tiempo completo también se expone o enseña en una institución? No sé qué dice exactamente el reglamento de jueces, pero en ese ámbito académico, utilizar estas imágenes, claro, ¿qué medidas ha tomado usted en ese respecto, ¿no? Porque mañana puede dictar otra clase de corrupción y se le cuela otra diapositiva y le abren otra investigación, digamos. Así es, no, por ahora he optado por no dictar ninguna clase, así de sencillo. O sea, ya se retiró del espacio académico. Por ahora, me he retirado del espacio académico, por ahora, y bueno, ¿No va en contra esto del reglamento de jueces, digamos? Bien, sobre eso se ha dicho bastante, ¿no? Hay que decir que el que habla no es el único que ha venido enseñando en estas entidades, ¿no? Hay varios magistrados de varios niveles que han enseñado, pero el foco de atención o la puntería se ha puesto sobre mí, sobre todo, ¿no? Pero hay varios que enseñan. Entiendo que está la Constitución, pero también una ley de carrera judicial que establece que nosotros podemos dictar conferencias y congresos, ¿no? Pero sin rebasar las 8 horas. Pero bueno, pero al margen de eso ha salido un comunicado del Poder Judicial y también de la propia Junta Nacional de Justicia, en donde dice que tan solo el lineamiento es que solamente se puede dictar en universidades. Y yo, para curarme en salud, simplemente he decidido no dictar a partir de esa fecha. Incluso si esas diapositivas no las diseña usted o alguien lo asiste, claro, podría caer en otra situación que ponga en riesgo toda la investigación. Mire que yo no me enfoco tanto en su figura, me enfoco en la figura de una justicia que realmente tiene que ser sólida, y los casos no pueden ir cambiando de jueces así por así, pero en este caso su figura estaba siendo cuestionada y usted me dice, bueno, estoy tomando la previsión de ese juzgado que le dijo sea más prudente, ¿no? Sí, así es. Y entonces, ¿pero qué ha pasado este sector periodístico que está haciendo una campaña de demolición? ¿Qué ha presentado? Pretende decir que digamos, ha mostrado un audio en donde supuestamente yo le lanzo un audio de voz a la entidad Udiápolis para que éste no declare ante la prensa, para que no me haga quedar mal. Sobre esto debo decir lo siguiente: ese audio es falso, lo he dicho varias veces. Con la finalidad de desprestigiarme, han creado un audio
al parecer con inteligencia artificial. Y no lo digo yo, sino el propio medio periodístico, en este caso la noticia afín a este medio periodístico, incluso ha ido a buscarlo a el gerente de Udiápolis. Sí. ¿Y qué cosa lo que le ha dicho Udiápolis cuando se le preguntó por este audio de voz que se propaló? Le dijo el gerente de esa institución que habría sido creado con inteligencia artificial. Y de iniciarse una investigación, nosotros estamos prestos a brindar toda... Pero usted va a demandar, digamos, por la falsificación de su voz. Y otra cosa, es decir, es un audio falso que se ha creado para desprestigiarme. Pero no solamente eso, señor periodista, y también para que lo conozca la opinión pública. Digamos, está utilizando un audio falso para desprestigiarme con inteligencia artificial. Pero ojo, yo no solamente pretendo echarle la culpa a la inteligencia artificial, sino yo mismo, yo doy la cara siempre, en todo momento, estoy dispuesto a someterme a todas las pericias correspondientes. Es más, en los procedimientos internos yo voy a pedir que se someta ese audio a un peritaje, con lo cual va a quedar claro que ese audio es falso. Ahora, yo no soy como los otros, ¿ya? Como otras personas que le echan la culpa a la inteligencia artificial y no se someten a la pericia correspondiente. ¿A quién se refiere con esos otros? No, simplemente yo no voy a hablar de nadie más, simplemente yo asumo la postura mía de decir, ahora, eso ha sido creado y yo me someto a las pericias. Ahora, y descartando entonces la validez del audio según su versión, ¿en algún momento sí le pidió usted a la institución académica eliminar esa parte de la clase donde aparecía esa diapositiva? Yo se lo he pedido. Se lo pidió y lo dije desde el primer momento, porque cuando se planteó la recusación en mi contra, yo como operador de justicia tengo el deber de ser transparente y de no rehuir a la verdad. Yo fui transparente y dije, sí, yo me comuniqué con Udiápolis, no con audio de voz ni nada por el estilo, me comuniqué de manera muy puntual y le dije del error, le indiqué el error y le pedí que lo suprimiera porque... O sea, usted reconoció esa comunicación de, oye, ya, pero suprime, borra esta diapositiva que me puede afectar en mi imagen. No tanto que mi imagen, sino que no correspondía, que por error yo le había puesto. Sí. Correcto. Ahora, señor juez, también hay un expediente abierto en la Autoridad Nacional de Control del 14 de abril por este caso Los Tarjeteros del Norte, ¿no? Ahí decían, el juez Concepción Carhuancho manda a detención a personas y las tiene por más de 80 días. ¿En qué quedó también esta investigación en su contra? Bien, para empezar, se ha iniciado una investigación disciplinaria en mi contra por haberme retrasado en resolver una prisión preventiva 2 meses. Esa es la imputación por el cual se ha abierto la investigación, ¿no? Hay uno de las personas que ha emitido una queja, ¿no? De estas personas que fueron detenidas y sometidas a una audiencia de prisión preventiva, quien ha hecho la queja. Y fíjense, ¿no? Sí, pero su abogado, ¿quién es? Miguel Ángel Girao, ¿no? Miguel Ángel Girao, solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Era asesor de Patricia Benavides. Solamente lo dejo ahí, ¿ya? O sea, que hay que ver el perfil de quien plantea la queja. O sea, usted dice que están buscando directamente sacarlo del Poder Judicial, están buscando atacarlo para desaparecerlo de la judicatura. Creo que todo salta a la vista, todo salta a la vista. Además son documentos reservados que se han mostrado a la opinión pública. Yo no tengo ningún problema, pero también hay que comunicar que quien está detrás de el abogado de esta denuncia es el señor Miguel Ángel Girao. Pero no solamente eso. Investigado, ¿no? Investigado. Sí, ¿ya? Pero no solamente eso, porque se ha dicho que yo he tenido en detención preliminar más de 80 días. Pero ojo, la imputación es solamente por 60 días en demorarme en resolver la prisión preventiva. Aquí hay una confusión, una desinformación, una tergiversación de las cosas. Aclárela, por favor. Una cosa es la detención preliminar y otra cosa es la prisión preventiva. Yo en su momento dicté en su oportunidad de detención preliminar contra un grupo de personas denominados esta presunta organización criminal Los Tarjeteros, que por cierto, este canal hizo un reportaje sobre esta presunta organización criminal. Hizo un reportaje, ¿ya? Claro, pero digamos, eso no, de alguna manera, eso no valida que una persona pueda estar más tiempo del debido. No, esto tan solo estoy poniendo el contexto. Y lo ponemos, de hecho, porque claro, estoy poniendo en contexto, sobre esta investigación que se hizo. Pero ¿qué pasó?
vencieron los 10 o 15 días, y una vez que vence, el fiscal tiene dos alternativas. O bien le da libertad, o bien pide la prisión preventiva. Es decir, la detención preliminar se agotó, se agotó. Y entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Pidió prisión preventiva contra 18 investigados. 18 investigados y por 20 hechos investigados, ¿no? Pidió prisión preventiva. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que era un caso pesado, un caso que podía demorar? Justamente. Caso... Y ahí voy al tema de que esta prisión preventiva ha demorado alrededor de 60 días entre la instalación y la emisión de la decisión. ¿Por qué demora tanto, ya, juez? ¿Por qué ha demorado? No tiene equipo, no tiene un grupo Precisamente, justamente hay que señalar lo siguiente. Hay un acuerdo plenario sobre prisión preventiva que dice que tratándose de un imputado por un solo hecho, casos simples, 48 horas. 48 horas para un imputado, un solo hecho. Si son 18, es la norma. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Y el propio acuerdo plenario, ¿qué pasa con con prisiones preventivas en investigaciones complejas e investigaciones seguidas contra presuntas organizaciones criminales? En esos casos, el propio acuerdo plenario no ha señalado un plazo. Y ha dicho expresamente el acuerdo plenario que no hay un plazo, no rige el plazo de 48 horas, sino ha señalado un plazo razonable. Solamente eso dijo. Ahora vamos a llenar el contenido de ese plazo razonable. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Han habido diversas vicisitudes procesales que han determinado que estas audiencias se hayan demorado 60 días. ¿Por qué razón? Porque había que escuchar el requerimiento del Ministerio Público en audiencia. Un caso complejo, digamos, para resumir. Complejo. Ahora, y también escuchar a los abogados de los 18 investigados. Y ojo, no solamente eran 18 investigados. Hace un momento le dije, por lo general, los casos simples es un imputado, un solo hecho. Pero acá, ¿qué cosa pasó? Eran 18 investigados y por 20 hechos delictivos, que es el imputado. Es decir, 20 hechos. Y la cantidad de elementos de convicción que había era una cantidad significativa. O sea, que es decir, no se podía trabajar en un corto tiempo, usted decía. Efectivamente. Pero esto, incluso ahí, con esa premisa, esto puede permitir que una persona esté más tiempo en la cárcel de lo debido, digamos, no lo pone en una situación al abogado de decir, oye, este juez se pasó, vamos a pedirle a la justicia que me liberen a mis detenidos, digamos. Un abogado defensor podría jugar esa carta y decir, el juez se está demorando mucho, la justicia se está demorando mucho, y ahí quiero... no me tengas detenido a mi defendido. Bien, y ahí quiero que se tenga en cuenta que este caso era un caso hipercomplejo seguido contra una presunta organización criminal. Si la matemática te dice 48 horas por un imputado y un solo hecho, ¿cómo debemos pensar con un plazo razonable para 18 investigados y por 20 hechos delictivos? ¿No? Entonces creo que... ¿Qué falla ahí entonces? Entonces yo creo que tampoco, yo tampoco soy de la idea que las cosas no se pueden mejorar. Yo creo que todo trabajo es perfectible y creo que se pueden mejorar los tiempos, ¿ya? Claro. ¿Ya? Pero ¿qué cosa hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta otra cosa, que nosotros en la Corte Nacional tenemos una sobrecarga laboral. Una sobrecarga laboral donde tenemos que atender casos complejos. Aparte de atender estas prisiones preventivas, aparte tenemos todos los días audiencias programadas. Y audiencias programadas con reos en cárcel, todos los días. Prácticamente mi agenda durante toda la semana está llena. Y eso no puedo también dejar de atenderlo. Y aparte tengo que ver etapas intermedias, no de un imputado, sino a veces de 30 imputados, 50 imputados y a veces de 150, 130 imputados. Por eso le preguntaba, señor juez, si no tiene un equipo que lo asista, o sea, un juez que ve casos tan importantes está agobiado por su carga procesal. Finalmente esto no conviene a la justicia, ¿no? Un abogado puede decir, oye, muevo mis cartas según lo legal para sacar a mi gente de prisión. ¿Qué siente, señor juez, cuando desde la opinión pública a veces se lo menciona a usted, y voy a utilizar un adjetivo, pero citando a lo que puede haberse escuchado en distintos espacios? ¿Qué siente cuando dicen el juez Richard Concepción es un juez canero, un juez que manda a la cárcel seguro a cualquier investigado? Sí. Voy a responderle, no se preocupe que no voy a coménteme solamente dos temas muy puntuales para entender las vicisitudes. Obviamente todo trabajo es perfectible. Tenemos, la verdad, poco personal y poco presupuesto en la Corte. Con el poco personal eficiente que tenemos en la Corte Nacional, prácticamente tratamos de atender todos los casos. Y solamente para que se tenga en cuenta,
no solamente tenía que ver esa prisión preventiva, sino la agenda de la semana. Y en la agenda de la semana tengo que ver pedido de cese, prisión preventiva en cárcel, nos queda claro que está sobrecargado de audiencias, ¿no? Nos queda claro eso, y aparte hay que tener en cuenta, solamente para cerrar, el caso Ollantumala. Recordará que usted antes, en el caso Ollantumala, el tribunal incluso me llamó la atención por las audiencias maratónicas que yo hacía, ¿no? Precisamente para alcanzar las 48 horas, que era prácticamente imposible, ¿no? Iba mañana, tarde y noche. Y me dijo, no, usted me va a trabajar, y dijo el presidente jurisprudencial Ollantumala que debe trabajarse respetándose los horarios de descanso. O sea, como que no podía pasarse de una hora de oficina. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, solamente eso para cerrar. Queda claro, digamos, que hay limitaciones, y usted me está explicando que efectivamente tiene una sobrecarga. Pero respóndame esto que toca un poco más, y probablemente la audiencia quiere trasladarle esa idea, ¿no? Sí, usted claro. es un juez que pone a la gente en prisión, usted es un juez que prefiere esa opción punitiva, digamos, ¿qué siente cuando se le dice eso? Quizá ha visto también del hecho de que usted ha mandado a varias personas investigadas a prisión preventiva, y un juez en otra instancia ha corregido sus mandatos, sus resoluciones. Lo primero, hay que decir que ese es un cliché que se me ha puesto. Malsonante, podríamos decir, pero en todo caso, claro, más allá de eso, digamos, como que decir, su característica judicial sería esa. Ya, entonces es un cliché que se me ha puesto, pero debe tenerse en cuenta que no son los únicos casos que yo hay otros casos, y también en otros casos yo he dictado medidas alternativas a la prisión preventiva. Y eso es lo que tampoco lo que no se quiere ver. Por ejemplo, en el caso Cócteles, he dictado algunas, cuando vi prisiones preventivas, he dictado algunas prisiones preventivas, pero en otros he dictado medidas alternativas distintas a la prisión preventiva. Y ahí está todo registrado en audio y video, así es que no todo es prisión preventiva, como se dice. Cuando se entiende que sería la excepción la prisión preventiva. Exactamente. ¿No? Y además no hay que olvidar que en la Corte Superior Nacional no vemos casos simples, no vemos casos comunes, ¿no? No vemos casos, digamos, de hurto simple, vemos casos de criminalidad organizada, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido a mi cargo casos como el tema del barrio King, recordará usted. Claro, Caracol, exactamente. Rencito. Y casos de narcotráfico. Exactamente, muchos casos de narcotráfico he tenido a mi cargo, así que solamente eso es para que se tenga cuenta. Pero además, lo otro es que las decisiones judiciales son falibles, son perfectibles y están sujetas pues a alguna impugnación, ¿no? Y es saludable más bien que haya pluralidad de instancias. Es la garantía, no solamente en mi caso se han revocado decisiones, sino también vemos que en otros casos tan importantes, cuando las salas superiores han impuesto incluso prisión preventiva, la Corte Suprema las ha revocado. Es decir, son las vicisitudes procesales que ocurren en el caso, ¿no? Claro, bueno, es interesante la explicación, y sobre todo también importante saber en qué iba este procedimiento en su contra por el tema Guayquis en la sombra, que fue un poco el primer tema del que hablábamos. Me dice usted que está en el TC, como un recurso de agravio. Un recurso de agravio que han planteado, y bueno, el tribunal decidirá lo que considere pertinente. Yo al final, como juez inferior, al final tendré que acatar lo que dice el máximo intérprete de la Constitución. Pero además esta campaña también es en parte por un sector de letrados que son llamados a opinar en estos programas en donde se hacen campañas de demolición en mi contra, que no son del todo objetivos, no son del todo neutrales, porque las más de las veces tienen conflicto de interés, porque por eso cuando se le pide una opinión a este grupo de personas, previamente deben decir a quienes defienden, ¿no? Para poder evaluar su objetividad o su neutralidad en los casos concretos. Bueno, queda claro entonces que usted alega y presenta esta situación como un ataque a su figura como juez. Le agradezco, señor Richard Concepción Carhuancho. Gracias también por entregarnos este espacio para, con mucha transparencia, escuchar su posición y también responder algunas preguntas, incluso aunque sean malsonantes, como este apelativo que en la sociedad, incluso algunos difieren en opiniones, ¿no? Algunos dicen, oye,
también tiene cierta popularidad, digamos, mandar a prisión a todos, pero hay siempre líneas del Código Penal y el Código Procesal clarísimas, ¿no? Y la idea es eso, moverse entre lo que permite la ley. Le agradezco su tiempo. Solamente sí, le agradezco, terminar. solamente le agradezco el espacio y yo creo en la democracia, en la libertad de expresión, en las críticas, como esa crítica que es válida, ¿no? Que se puede hacer. Claro. Pero lo que creo que no se debe tolerar es el insulto, ¿no? La humillación y despotricar contra la persona. Sí, no, eso es algo que en este medio de comunicación no hacemos. Le agradezco, señor juez. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, un gusto. Bien, amigos, seguimos entonces con la información. Gracias a todos los que han seguido la entrevista y que están conectados.